no dos. Charla de hoy. Lucifer, el portador de luz. Es deber de todo pensador trascender las fronteras del pensamiento. Atenta. Lucifer. Nombre latino de la divinidad griega fósforo o eósforo, la antorcha de la aurora, nombre dado a la estrella matutina, el astro que anuncia la aurora y trae la luz del día. Significa el portador de la luz. Atenta. Yo, Jesús, envié mi ángel a notificarlos estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la prosapia de David, el lucero brillante de la mañana. Revelaciones. Capítulo 22, versículo 16. La noche más oscura y tormentosa. Tal fue el principio de la creación. En el ojo del ciclón reinaba la quietud y el silencio, a su alrededor, la agitación de la terrible tempestad. Entonces surgió el primer rayo en la negrura de aquel universo. Su voz fue el primer trueno que rodó inexorable a los confines del profundo abismo. Aquel rayo tuvo un nombre, se llamó Lucifer, el portador de la luz. Lucifer fue la primera luz que rompió la profunda oscuridad del tiempo. Lucifer fue el primer sonido que bramó en el amorfo silencio de aquella sorda oscuridad. Fue Lucifer el primer relámpago, el portador de la luz, la primera chispa de conciencia en aquel dormido universo. Fue su propio destello, su propia luz, que le permitió percibirse a sí mismo. Esto lo convirtió en eterno e inmortal. Y así fue como Lucifer llegó a ser el único rayo que dura para siempre. Y con su pensamiento de trueno, que fue la primera voz y sonido del universo, se dijo a sí mismo: seré recordado como el eterno rebelde, como aquel que rompió la paz de la oscuridad y la ignorancia infinita. Soy el espíritu en acción, hambriento de conocerse a sí mismo a través de este profundo y negro universo. Y diciendo esto se sumergió en el oscuro abismo, arrastrando su propia luz consigo. A su paso iba dejando una estela de chispas y centellas tras de sí. Centellas de luz, chispas de conciencia. Y volviendo la mirada, Lucifer contempló aquellos soles y estrellas alumbrando la noche eterna. Entonces exclamó: seréis mi hueste, mis rebeldes, mis guerreros. Sois mis hijos, mis hermanos, mis compañeros. Sois parte de mi luz, sois mi voz, mi conciencia. Sois yo mismo. Y siguiendo su camino volvió a sumergirse en la profundidad, dejando su senda, una estela de luz en el mar de la inmensa oscuridad. Entonces fue su viaje tan lejano y distante que su ida se convirtió en retorno. Mundos nuevos se mostraron a su vista. Y descubrió en ellos la obra de sus huéspedes rebeldes, de sus hijos guerreros. Descubrió su propia obra. Así fue como comprendió su razón de ser, comprendió el porqué de su existencia. Sacar conciencia de lo inconsciente, obtener sabiduría de la ignorancia, sacar luz de la oscuridad como relámpago que fulgura en las tinieblas, como trueno que retumba en el silencio, tal debía ser su misión. Y de esta manera fue como Lucifer cayó a la tierra, al infierno, la más profunda de las negruras. Profundo dolor el del espíritu aprisionado en la materia. Lo libre es limitado, lo luminoso es opacado, la voluntad se convierte en pasión, la conciencia en olvido. Soberbio desafío. Transformar las tinieblas en luz, hacer de las pasiones fuerza de voluntad, convertir la ignorancia en conocimiento, la mediocridad en excelencia, liberar lo aprisionado, conquistar la materia, elevarla y hacerla una con el espíritu. Y así fue como Lucifer cayó en el hombre. Fue en el hombre donde conoció el campo de batalla del espíritu, la guerra más cruel, y como hombre se conquistó a sí mismo. Y como hombre decidió conquistar al mundo. Y caído en el hombre y, hecho hombre, se mezcló entre los hombres para propagar la luz. Así fue como llegó hasta una gran ciudad, en la cual sus habitantes se caracterizaban por ser muy piadosos. Y vio con sorpresa que había gran cantidad de templos, de dioses y de creencias de todo tipo. Y se adoraban a dioses invisibles y a otros representados en imágenes. Y los ídolos tenían formas humanas o animales o de ambas. Y aquellos que eran invisibles al ojo tenían atributos humanos o animales o de ambos.
y el aire estaba impregnado del olor a incienso y del sonido de los cánticos y plegarias rogando, alabando, dirigiéndose a la multiplicidad de dioses. Entonces Lucifer, viendo aquella confusión, quiso extender su luz a los hombres y les dijo: ¿por qué buscáis fuera lo que tenéis dentro? ¿Acaso no sabéis que sois el templo de la luz y que la luz vive en vosotros? ¿No os dais cuenta que sois el templo de la sabiduría y la sabiduría habita en vosotros? ¿Por qué tanta ceguera? ¿A qué tanta ignorancia? Despertad, hombres dormidos. Despertad de vuestro profundo sueño. Despertad, que la muerte acecha y tal vez os dé caza mientras aún estáis dormidos, y entonces así vuestro sueño será eterno. Romped las ataduras de vuestra ilusión, despertad. No busquéis afuera, en lo externo, lo que vive adentro, en lo interno. ¿A qué viene tanta adoración a ídolos o a abstractos conceptos? ¿Es acaso que la madre de todas las oscuridades ha caído sobre vosotros? ¿No os dais cuenta que el espíritu de la vida palpita en vuestro corazón, se mueve en vuestra respiración, percibe a través de vuestra conciencia? Despertad, hombres dormidos. Despertad y dejad de perder tiempo adorando a falsos dioses externos. Dirigid vuestra atención hacia vosotros mismos, sentid la conciencia y la vida que habita en vosotros, entonces la verdad os abrirá las puertas, y entenderéis la realidad del mundo y de este universo. Así habló Lucifer con voz de trueno, sin embargo, los hombres no lo entendieron y comenzaron a murmurar entre sí y a planear cómo deshacerse de aquel extraño que blasfemaba de aquel modo. Entonces Lucifer pensó para sí: estos hombres aún no están maduros para la gran cosecha. Sus oídos no escuchan y sus ojos son incapaces de ver. Prudente será que me aleje de ellos, pues sus corazones están llenos de violencia y oscuridad. Así Lucifer se alejó de aquellos hombres y de aquella ciudad. Y caminó por sendas solitarias, sendas que ningún hombre antes había caminado. Y caminando así llegó a otra ciudad, y con sorpresa vio que en aquella ciudad los hombres eran más ciegos e ignorantes que en la otra, pues proclamaban la existencia de un Dios proclive a sacrificios y castigos. Se llamaban a sí mismos el pueblo elegido, y consideraban a las otras naciones como animales, y según ellos todo en el universo había sido creado para su uso y a ellos les correspondía, por mandato y promesa de Dios, el gobierno de todo el mundo. Y solo ellos poseían la verdad. Y solo ellos eran los puros entre las naciones. Y solo ellos eran los elegidos, los piadosos, los más elevados y sabios, y la sorpresa de Lucifer crecía cada vez más, al escuchar los pensamientos y creencias imperantes en aquella ciudad. Y su sorpresa fue tanta que finalmente el pensar de aquellos hombres lo hastió y su voz tronó sobre la muchedumbre. ¿Qué necia locura os invade? ¿Decís que vuestro Dios os creó a su imagen y semejanza? Pues yo os declaro la verdad, y esta es, que vosotros habéis hecho a Dios a vuestra imagen y semejanza, pues no he visto a Dios más humano que el vuestro, ni tan lleno de humanos apetitos ni humanos defectos que vuestro Dios. ¿Qué os habéis imaginado? ¿Quiénes os creéis? ¿Pensáis acaso que el gran Espíritu de Dios vida, que anima a este universo, puede tener preferencias por algún individuo, pueblo o nación en merma de otros individuos, otros pueblos y otras naciones? ¿Acaso el sol priva de su luz a los malvados? ¿Por qué sois egoístas? Os habéis creado un Dios egoísta. ¿Por qué sois injustos? Habéis creado un Dios injusto. Porque debéis de saber la verdad, y esta es, que vuestro Dios no existe en realidad, es solo un reflejo, una proyección de vuestras almas. Y como vuestras almas son impuras y enfermas, vuestro Dios es impuro y enfermo. Solo a individuos ciegos e ignorantes de la luz de la sabiduría se les puede ocurrir la existencia de un pueblo elegido. Pues la verdad es que ningún dios o dioses eligen a un individuo, raza o nación, sino que es cada individuo, raza o nación que se eligen a sí mismos por medio de su voluntad. Y esta autoelección se realiza por esfuerzo y mérito propios, no por haber nacido dentro de una familia, religión, raza o nación. Así habló Lucifer. Y el pueblo que lo escuchaba, con los rostros enrojecidos de la ira y las bocas espumosas de la rabia, le gritaron: «¡Blasfemo! ¡Maldito blasfemo!». Entonces Lucifer respondió: «Blasfemos vosotros. Blasfemos porque blasfemia es pretender rebajar a nivel humano aquello que está más allá de toda condición humana. Blasfemos vosotros.
Porque blasfemia es pretender dar origen divino a palabras y pensamientos provenientes de hombres ambiciosos, egoístas y arrogantes. Entonces la multitud rugió llena de furor. Mátelo. Mátelo. Derramen su sangre para así limpiar con ella la afrenta que ha cometido. Entonces el pueblo enfurecido se arrojó contra Lucifer y comenzó a golpearlo con puños, palos y piedras. Y en medio de aquella furibunda marejada humana Lucifer pensó para sí: estos hombres aún no están maduros para la gran cosecha, sus oídos no escuchan y sus ojos son incapaces de ver. Prudente será que me libere y me aleje de ellos, pues sus corazones están llenos de odio, maldad y violencia. Entonces la multitud arrastró a Lucifer hacia las afueras de la ciudad y comenzó a apedrearlo para darle muerte. Y no dejaron de arrojarle piedras hasta que su cuerpo, totalmente inerte, quedó sepultado bajo un rocoso manto. El crepúsculo llevó consigo al último de los verdugos. Entonces Lucifer, apartando las piedras, se incorporó. Aunque su cuerpo estaba lastimado, su espíritu permanecía intacto. ¿Por qué tanta ceguera?, se dijo, ¿por qué tanta ceguera si en todos nosotros palpita la misma luz? ¿O será que en algunos esta luz se halla oculta por la ignorancia de sí mismos? Y pensando estas cosas, Lucifer sacudió sus ropas y siguió su camino, protegido por la noche, y el amanecer lo alcanzó caminando, pues Lucifer rara vez dormía. Y su descanso era la vigilia y la atenta meditación en sí mismo, y aunque el camino que ahora transitaba era más humano, los pocos hombres que se cruzaban con él esquivaban su mirada y evitaban su saludo. Así de pavorosa e imponente era el aura que se escapaba de su rostro. Entonces sus pasos lo encaminaron a las puertas de otra ciudad. Y esta era más hermosa, rica y lujosa que las anteriores. Y en la plaza central, sobre una gran columna de oro y piedras preciosas, estaba escrita la frase: todo tiene su precio. Y en aquella ciudad habían muchos dioses, pero había uno que reinaba sobre todos aquellos, y el nombre de este dios era dinero. Y por dinero los hombres vendían a sus hijas y a sus mujeres. Y por dinero se vendían entre ellos y a sí mismos, y vendían su alma, su lealtad, su honra, su sabiduría y conciencia. Entonces Lucifer se sintió asqueado de aquella masa maldita y deseó salir inmediatamente de la ciudad, pero su conciencia le exigió decir algo a aquellas mentes oscurecidas. Y encaramándose sobre la dorada columna, centro de la plaza mayor, Lucifer conjuró a la multitud: ah, humanidad perdida, yo te maldigo. Y aunque me arrastre pobre y herido entre el lodo, jamás seré tu esclavo, siervo, ni mendigo. Entonces, sin agregar palabra, saltó de la columna y, cayendo a tierra, encaminó raudos sus pasos a las afueras de la ciudad. Pero aquellos que lo habían escuchado lo siguieron ofreciéndole hospedaje en sus casas, pues adivinaban que aquel forastero era dueño de una extraña sabiduría que querían poseer. Sin embargo, al ver que no se detenía, comenzaron a ofrecerle dinero y a intentar comprar su estadía entre ellos. Entonces empezaron a ver quién daba más, y se sorprendían de ver que aquel hombre ignoraba sus ofertas, y pronto el precio ofrecido fue de 10 millones de piezas de oro, y este fue doblado y triplicado. Sin embargo, Lucifer no se vendió. Y sus pasos lo llevaron a un valle donde un día antes se había realizado una gran batalla. El campo se hallaba cubierto de cadáveres y su número se contaba por miles. Entonces Lucifer caminó entre ese mar de muerte mientras pensaba: ¿acaso no es el mundo idéntico a este valle? ¿No está sembrado de cadáveres, hombres vivos que aún no han comprendido que están muertos en su propia ignorancia? Y al pensar esto, su vista paseaba por entre los cuerpos inertes y mutilados. Entonces, le pareció divisar a lo lejos un solitario árbol y apoyado sobre su tronco a un guerrero moribundo. Y Lucifer se dirigió hacia aquel hombre, contento de ver algo vivo en medio de tanta muerte, y sin decir una palabra dio de beber de su agua a aquel desconocido. Limpió su rostro ensangrentado e intentó curar sus heridas, pero descubrió que su pecho había sido atravesado sin compasión por una lanza enemiga. Entonces Lucifer habló: tu corazón está destrozado. Deberías estar muerto, pero aún vives. A lo que el guerrero contestó, con voz suave pero firme: me debía haber vendido y no lo hice. Debía haber huido y me quedé a luchar. Ahora debería estar muerto, sin embargo, sigo vivo. Es que mi espíritu es rebelde y me niego a aceptar aquello que no quiero. Debería haberme vendido y vivir en paz, como un cordero, pero no quise.
Debería haber huido y no enfrentarme al enemigo, pero lo encaré. Ahora, agonizante y mal herido, debería estar muerto, pero no quiero morir. Entonces los ojos de Lucifer brillaron con inusitada luz, y comprendió que ante él había un hombre que, de alguna manera, se había encontrado a sí mismo. Y se prometió no dejar morir a aquel hombre y usar de todo su poder para salvarlo, pues pensó que hombres como aquel era lo que necesitaba el mundo. Hombres que no se vendieran ni retrocedieran ante el enemigo, hombres con espíritu de lucha y deseos de vivir eternamente. Entonces Lucifer impuso sus manos sobre las heridas sangrantes del guerrero, el cual al sentir el espíritu de vida y sanación que lo invadía exclamó: ¿Quién eres que me bendices con la vida? A lo que respondió Lucifer: soy el portador de la luz, la conciencia que se manifiesta bajo forma humana. Soy la fuerza que se esconde tras cada ser, cada hombre y mujer, cada bestia y cosa. Y apenas hubo terminado de hablar, se puso de pie y emprendió su camino. ¿A dónde vas, hombre extraño? Lo detuvo el guerrero. ¿Cuándo podré escuchar de tu singular sabiduría otra vez? Mi sabiduría vive en ti, es tu propio ser. Si te escucharas a ti mismo, no necesitarías de mis palabras. Luego Lucifer calló unos segundos y agregó: mi espíritu tiene la mirada fija en el norte. Mi cuerpo permanecerá un tiempo en la montaña del dragón. Y señalando la gran mole rocosa que se erguía en el horizonte, se puso nuevamente en marcha. Buscaba Lucifer, en aquellas montañas, la tranquilidad de la soledad para poder exaltar así su conciencia. Sin embargo, su paz no duró mucho, pues empezaron a llegar gentes en busca del sabio de la montaña que, según se contaba, había sanado a un guerrero moribundo. Y así fue como Lucifer se convirtió en maestro, primero de unos pocos y, luego, de muchos. Y en su intento de enseñar, solo enseñaba que no hay nada que aprender, pues toda claridad y sabiduría ya se encuentra en el corazón de cada ser viviente. Pero las gentes empezaron a confundirse, pues aquel que es ciego no ve aunque el sol lo alumbre, y el corazón confuso se pierde incluso en el día más claro, y empezaron a perderse a ellos mismos de vista, y dirigieron sus ojos hacia afuera, hacia la imagen del maestro que les enseñaba. Entonces Lucifer se dio cuenta y no se permitió caer en la trampa de la oscura ignorancia. Así fue como un día reunió en torno a sí a todos aquellos que había enseñado y les comunicó su decisión de abandonar el mundo. Entonces sus seguidores comenzaron a lamentarse de su suerte y sintieron que aquello sería su perdición. Y Lucifer sonrió, pues comprendió que aquel era el camino que, aunque duro, los llevaría a sí mismos. Entonces dijo: no os lamentéis de mi pérdida, pues la única pérdida digna de lamentar es la pérdida de uno mismo. Y vosotros os habéis perdido hace mucho y jamás habéis llorado por ese gran tesoro ido. Y uno entre muchos alzó su voz diciendo: Maestro, antes de partir háblanos de la esencia de tu enseñanza, para poder así recordarla. Entonces Lucifer habló: recordaos a vosotros mismos y recordaréis mi enseñanza. No busquéis fuera lo que ya existe dentro, en vuestro espíritu. Mirad que el hombre es como un árbol que crece en la cima de una montaña. Pero esa montaña es en realidad un volcán en cuyo interior arde un fuego claro y poderoso, dador de la más perfecta serenidad y fuerza. El calor de este fuego interior ayuda a crecer al árbol, el cual mientras más entierra sus raíces en la profundidad de la montaña, más expande sus ramas a la infinitud del vasto cielo. Recordad siempre que en el mundo hay tres clases de personas. Están aquellos que saben su razón de ser, están aquellos que la ignoran y están los confusos. Y entre los confusos están los que creen saber su verdadera razón de ser, pero en realidad la ignoran, y aquellos que se han inventado una razón de ser, que por ser algo artificial los aleja de su verdadera naturaleza. En verdad es importante lo que ahora les digo. Solo quien se conoce a sí mismo, conoce su razón de ser, conoce su destino y deja de ser parte del rebaño. Y mucho mejor que ser un confuso es reconocer la ignorancia de sí mismo, pues la cura viene cuando la enfermedad es reconocida. Guardando silencio un instante, continuó: la montaña es como el cuerpo, la conciencia como el árbol y el fuego parecido al espíritu de vida. La montaña es como vuestra columna ósea, el árbol como vuestro cerebro, médula y nervios que crecen entre ella. El fuego proviene de vuestra esencia creativa cuidadosamente conservada. Sois como madres que guardan en su vientre el embrión del espíritu.
Si un niño de carne y hueso demora 9 ciclos lunares en nacer, entonces, el niño del espíritu demorará 9 ciclos solares. Por ello es importante empezar ya. Mi enseñanza guarda su propio secreto y este se basa en la práctica y en la propia conciencia de sí mismo. Sin embargo, ¿queréis saber más? ¿Queréis conocer el secreto? Entonces escuchad el sueño que tuve un día.